Vamos a empezar en esta tarde. Dios está llamando a la guerra. Vamos a cantar al Señor. Tomaremos las armas que nos preparó.
Poderoso Dios, te alabamos Jesús, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Cristo Jesús. Aleluya. Cerca de ti dice esta alabanza, vamos a levantar nuestras manos al cielo, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a cantarle todos juntos al Señor. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir, si despreciaré mi corazón, la santa gracia que me salvó, no
Maravilloso, te alabamos, Señor, en esta hora, mi Dios. Tuya la alabanza, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a aprovechar este tiempo. Aleluya, cerca de Dios, como dice la alabanza, en la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar por su palabra, por lo que Dios estará hablando. Amén, en este servicio de alegría, amén, de júbilo, amén, intermedio de semana, gloria al Señor. Vamos a orar, aleluya, por lo que Dios estará hablando a cada iglesia, por almas también salvándose, almas, amén, escuchando, amén, con el alma, amén, aleluya, con el corazón, con el oído, con entendimiento, la voz de Dios, la palabra de Dios, el plan de salvación, aleluya, para sus vidas, gloria al Señor. Venimos también reprendiendo este coronavirus, amén, aleluya, pidiendo al Señor, amén, que Dios frene todo esto que ha estado sucediendo desde hace ya más de 4 meses, aleluya. Pues le pedimos al Señor, amén, una vez más en este servicio, amén, que todo esto acabe ya, aleluya. También estamos orando por mi pastor, por César Núñez, su familia, su ministerio, la iglesia que está ahí en la colonia Yucatán, aquí mismo en Guaymas, Sonora, nuestra iglesia madre. También estamos orando por nuestros líderes, pastores, evangelistas, pioneros, misioneros en el campo. Hay iglesias pioneras, estamos orando por ellos. Estamos orando por las iglesias que están aquí cerca, amén, en Centinela, en Empalme. También por el pastor Greg Mitchell, Wegman Mitchell. Oramos por nuestros líderes, por el pastor Gagiola y el cuerpo de líderes en México. Ven también por nuestros gobernadores, presidente de la República. Estamos orando por Andrés Manuel, que Dios, aleluya, lo lleve adelante, que Dios le dé sabiduría a nuestro presidente, amén, López Obrador. También estamos orando, amén, por todos los que están ahí en el gabinete, el gobierno del estado y el gobierno municipal, nuestra alcaldesa Sara Valle de Ocens, que Dios le guarde, que Dios le dé sabiduría también, y que estén gobernando, amén, con un amor, un alto honor, amén, un alto sentido, amén, aleluya, de responsabilidad, de amor a nuestra nación, aleluya. Le pedimos al Señor esto, amén. También le estamos pidiendo, amén, por la construcción de nuestro templo. El Dios se ha movido tremendamente, poderosamente. Estamos ya casi en la etapa final para poder entrar a nuestro templo. Necesitamos, amén, seguir adelante la iglesia, amén, fluyendo, amén, en las promesas, fluyendo en las finanzas, amén. Esperamos también recibir de parte de Dios, como siempre lo hemos recibido, la ayuda, la mano de Dios, los milagros de Dios, milagros en las finanzas. También estamos orando por la recuperación de nuestra hermana Margarita, amén. Estamos pidiendo al Señor, amén, también por un milagro de sanidad en Andrés Lugo Zavala, pidiendo al Señor, amén, que Dios saque ese cáncer, amén, de su cuerpo, amén, lo envía, amén, aleluya, ese cáncer de donde vino y él esté sano. Se lo pedimos al Señor en esta hora. Le pedimos también por la recuperación de mi suegra Yolanda Valenzuela, amén, ella todavía está en recuperación, mi suegro. También por Raúl Elguezaba nos han pedido oración, también por Fernando Flores, por Humberto Quintero. Estamos orando por el pastor Brian, su recuperación. También nos han pedido orar por Héctor Rochín. También estamos orando, aleluya, amén, por él. Estamos orando también por la familia de nuestra hermana Juanita Chaparro, por fortaleza para su familia, toda su familia, nuestra hermana Reina y toda la familia de nuestra hermana Juanita Chaparro. Vamos a orar al Señor. Vamos a clamar al Señor una vez más. Vamos a venir delante del Señor con todo el corazón, con toda la fe, la esperanza, aleluya, en Dios, de que todo esto, amén, que hemos mencionado, que hemos pedido al Señor, que le hemos estado pidiendo en cada servicio, Dios, aleluya, Dios, amén, ha escuchado, está escuchando. Desde la primera vez Él nos ha estado escuchando, amén, aleluya, y en Él está, aleluya, la respuesta a todo esto, en Él está, amén, el milagros, en Él está el hacer, aleluya, amén, en esta tarde lo que nosotros le pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a clamar una vez más todos juntos. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos una vez más delante de tu presencia, oh Dios poderoso.
poderoso, en el nombre de Jesús. Venimos, Señor, abriendo el corazón a tu palabra, rogando que esta palabra llegue a los corazones, llegue a los más necesitados, llegue a donde están familias, matrimonios, personas inconversos, Señor, que aún no han tenido una experiencia real con tu Hijo Jesús, Señor. Oramos por ello, oramos por cada iglesia, Señor, oramos por el pueblo de Dios, oramos, Señor, por la iglesia en Prescott, en Nogales, nuestra iglesia madre en la colonia Yucatán, los que están cerca aquí, Señor. Oro, Señor, por la iglesia en Guaymas Norte, esta iglesia que tú has levantado, Señor, con tu sangre preciosa. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, esta tarde. Oramos por finanzas, Señor, milagrosas para nuestro templo, Señor, por sabiduría a nuestros gobernantes, Señor, mi Dios, que pongas en ellos un sentido de responsabilidad, de honor, Señor, mi Dios, Padre Santo. Dios, un sentido de honestidad en sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por la recuperación de mis hermanos, mi hermana Margarita, mi suegra Yolanda Valenzuela, un milagro, amén, en Fernando Flores, un milagro en Héctor Rochín, un milagro en el pastor Brian, Señor, un milagro de fortaleza en la familia Chaparro, por Humberto Quintero, un milagro de sanidad en Andrés Lugo Zavala, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y de antemano, Señor, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza, Señor, por todo lo que vas a hacer, Señor. Gracias, 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 amado. Gracias, Dios, gracias, Cristo Jesús. Te alabamos, mi Dios. Gracias, poderoso Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gracias a mis hermanos. Amén. Tremenda la alabanza. Amén. Este día, gloria al Señor. Le doy la bienvenida. Vayan, iglesia de Guaymas Norte. Aleluya. Amén. Esto es en especial, aleluya, para usted y para todos los que nos están escuchando. Gloria al Señor. Amén. Seguimos adelante de esta manera. Seguimos llevando adelante nuestros servicios como antes lo habíamos hecho, como siempre lo hemos hecho. Así seguimos adelante con el orden de cada servicio, de cada predicación, de lo que Dios estará hablando. Amén. Y es por la recomendación de seguirnos cuidando, porque todavía esto todavía no está amén, bajo control aquí, amén, bajo el control de Dios, pero no de las autoridades sanitarias. Todavía si hay contagios y se llenan los hospitales, no hay cabida y no hay lugar, amén, no hay instrumentos, no hay médicos, no hay aparatos. O sea, esto todavía está fuera de control, amén, hablando, amén, terrenalmente, pero, amén, pero bajo el control de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dios sigue teniendo el control de todo esto y Él sabe hasta dónde van a llegar estas cosas. Gloria al Señor. Así que mientras tanto debemos seguirnos cuidando. Pasó a semáforo naranja, pero todavía, al menos en Hermosillo, las iglesias no están no tienen la autorización de la unidad estatal de, no sé si protección civil o unidades sanitarias, de reunirse. Algunas en Guaymas yo creo que sí se están reuniendo. Nosotros estamos preparándonos, amén, para este momento. Ya está cubierto nuestro local, ya se colocaron las 16 láminas que hacían falta, y seguimos adelante, seguimos preparándonos para ese día, aleluya, en el cual podamos reunirnos de nuevo juntos en la iglesia. Y pues no lo olvide, claro que con una nueva normalidad, amén, aleluya. De ninguna manera a la normalidad de antes, de abrazos, de besos y de todo tipo de cosas, y andar como si nada hubiera pasado. No. Vamos a entrar a una nueva normalidad, así que vamos a tener que cumplir con todas las disposiciones de salud, que en su momento lo vamos a comentar a la iglesia cuando ya estemos listos, aleluya, para reunirnos, para congregarnos, amén. Yo nada más le animo a seguir adelante, amén, con los principios de Dios, de oración, aleluya, de compartir el evangelio, de estar llevando a cabo nuestros servicios, de predicar la palabra de Dios, los principios establecidos por Dios en sus diezmos, ofrendas, sus dádivas, sus promesas. Todo lo que hemos aprendido a hacer, de ninguna manera tenemos por qué
dejar de hacerlo. Así que si usted ha dejado, aleluya, por la borda, dice, no, es que no nos estamos reuniendo, yo no tengo que hacer esto o aquello, y ha dejado usted de estar fiel a Dios, déjeme decirle que no es la voluntad de Dios. Aleluya, amén. La voluntad del diablo sí, ¿verdad? Que dejemos de hacer lo que hemos aprendido y lo que sabemos que debemos de hacer, porque, amén, yo le pregunto si usted ha dejado de dar o ha sido usted un poco en cuanto a los tiempos, a la fidelidad. Usted dice, es que no puedo hacer esto de dar a Dios. Yo le pregunto, ¿Dios le ha dejado de dar a usted? ¿Dios ha dejado de ser puntual, ha dejado de ser fiel? ¿Dios ha dejado de llegarle la bendición, amén, en su momento? ¿Verdad que no? Entonces igual nosotros no debemos de tomar, aleluya, con indiferencia, aleluya, los principios establecidos por Dios. Así que yo le animo a que no se relaje de esa manera. No es el propósito de Dios, gloria al Señor. Bueno, vamos a ir adelante con el orden del servicio. Vamos a entrar a la predicación. Quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33. Vamos a leer en esta tarde, gloria al Señor. Quiero hablar un mensaje especialmente hacia los matrimonios. La mayoría de los matrimonios, aleluya, llegamos al matrimonio muy alejados, amén, de la realidad que vamos a enfrentar. Amén, creemos, ¿verdad?, que el matrimonio es nada más luna de miel, o bueno, la boda y luego la luna de miel, y hasta ahí, ¿verdad?, creemos que es el matrimonio. La mayoría de los matrimonios que se han divorciado, déjenme decirle que ha sido por la causa de la mentira del noviazgo. Amén. Porque el noviazgo, pues usted sabe, es una farsa, es una mentira en la que de pronto muchos matrimonios han fracasado. De pronto se encuentran con una realidad. Es muy bonito el noviazgo. Yo viví el noviazgo, ¿verdad? Amén, con mi esposa. Pero el pasar a la realidad de un matrimonio, eso es otra cosa. Amén. Así que muchos matrimonios se han perdido porque han vivido la mentira, la falsa, el noviazgo, y pasar a la realidad de un matrimonio, pues eso ya es otra cosa. Ahora, Dios tiene una realidad en la Biblia para cada matrimonio. ¿Cuánto dicen amén? Así que yo quiero hablar un mensaje que le he puesto enfrentando la realidad del matrimonio. Vamos a hablarle, amén, primeramente la palabra de Dios, versículos, Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, porque el marido, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos, Señor, en el nombre y la sangre de Jesús, por tu palabra, Señor, por los milagros, Señor, mi Dios, por lo que tú vas a hablar al corazón, Señor, a corazones, Padre, sensitivos, Señor, mi Dios, te damos gracias de antemano, Señor, por lo que tú vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ruego a ti la unción de tu Espíritu Santo para hablar a tu iglesia en esa tarde. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Enfrentando la realidad del matrimonio. Y quiero hablar, amén, en primer lugar, las crisis familiares. Fundamento que Dios puso para una familia es un esposo y una esposa unidos por Cristo. Amén. Ese es el fundamento que Dios puso. Ambos deben dejar a sus padres para unirse a una, amén, como una sola carne. Esto lo dice en Génesis capítulo 24,
capítulo 2, versículo 24. Génesis 2, 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es lo que Dios planeó para que fuera, amén, establecida todas las sociedades del mundo, amén, toda la sociedad, amén, sabemos que está compuesta de personas, de familias, pero este es el de origen, aleluya, que Dios planeó, ambos, aleluya, uniéndose, esposo, esposa, marido, mujer, dejando a sus padres para unirse, amén, como una sola carne, amén. Génesis 1, 27 al 28 también Dios está hablando, amén, a los matrimonios. Amén. El primer matrimonio, Adán y Eva, aleluya, Dios, aleluya, les dio fundamentos, les dio principios y también les dio, amén, les hizo un planteamiento. Dios les dio planes, propósitos. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Está conmigo? Amén. Está formando dos personas, aleluya, formó a Adán y luego, aleluya, y formó a Eva, aleluya, como, amén, pareja, compañera de Abraham. Y les dijo, amén, aleluya, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán, aleluya, en una sola carne. Y en el versículo 28 les dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. El plan de Dios es multiplicar y fructificar. No solamente multiplicar, crear hijos y órale un reguero de hijos, no, sino que también el plan de Dios era fructificar. Amén, dar fruto, aleluya, de esos matrimonios, de esas familias, llenar la tierra y sojuzgarla y además señorear, dice, en los peces del mar. O sea, le dio dominio, aleluya, al Señor, amén, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén, tengan dominio y multiplíquense, en otras palabras, amén. Cuando nosotros rechazamos lo establecido por Dios en el matrimonio, o sea, aleluya, no tenemos dominio, hermano, déjeme decirle, aleluya, que eso es un peligro. Ese matrimonio ya no se sostiene, amén, cuando no estamos, aleluya, bajo los principios, amén, o rechazamos lo establecido por Dios. Ese matrimonio ya no se sostiene, porque cuando la esposa dice: esto se trata de mí, o el esposo dice: amén, esto se trata de mí, el matrimonio se trata de mis necesidades, o yo necesito esto, amén, aleluya, ahí es cuando ya el matrimonio no se sostiene. Yo supe de un hombre que se casó, un joven, con un joven también en la cual ellos convivían en su trabajo, se conocían. Él se acercó muchas veces a ella, amén, portaba su ropa, él, su perfume, etcétera. Se acercó a ella, vivieron un noviazgo, vamos a decirlo así, un noviazgo muy bonito, amén, pero ellos se casan, aleluya, y a los 2, 3 meses ya empiezan a tener problemas, a tal grado de que terminan separándose, amén, al grado de que ella le dice: ya no me gusta cómo te vistes, no me gusta el olor de tu perfume. O sea, cuando el matrimonio ya se trata de mí, nada más, lo que yo siento, lo que yo quiero, ese matrimonio ya no se sostiene. Por eso el Señor en su palabra dice: se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Amén. Amén. No se trata de mí ni se trata de ti, se trata de los dos. ¿Está conmigo? Amén. En algunas sociedades, como la de los afroamericanos, los negros, la ilegitimidad, o sea, los hijos que nacen fuera del matrimonio, anda alrededor de un 70%. Y eso también, aleluya, no es lo que está establecido por Dios. Anda en un 70%, o sea, significa que 7 de cada 10 hijos son ilegítimos. Estamos hablando de que no es lo que Dios diseñó. Es increíble la cantidad de maldiciones que ellos están acarreando a sus vidas. 7 de cada 10 están fuera del matrimonio, son ilegítimos. Estamos viviendo una generación
que está pasando por alto estas maldiciones. Ahora, en muchas sociedades, amén, sucede lo mismo. El porcentaje de hijos que nacen ilegítimamente es muy alto. En México sigue siendo un porcentaje muy alto. Hoy en día, si nos vamos a la educación de los hijos, ya no son, aleluya, amén, los padres los que lo están educando, sino los abuelos los que se están encargando de la educación de los hijos. Y eso tampoco es el diseño de Dios. Amén. Hay abuelos que se van demasiado, amén, a la mano a querer educar a los hijos como si fueran de ellos. Eso no es el diseño de Dios. O padres que le encargan a sus hijos, a sus padres, vamos a hablar a los abuelos, y ahí les dejan a los hijos y ellos se van, etcétera, a trabajar o no sé, y los dejan al cuidado. No es el diseño de Dios. Madres solteras, amén, aleluya, cuidando a sus hijos, no fue el diseño de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ahora, el 63% de suicidios vienen de hogares sin padre. Amén. Un 63% vienen de hogares sin padre. Amén. O por ejemplo los problemas de comportamiento de jóvenes en las escuelas, en la sociedad. Un 85% de ellos vienen, aleluya, de hogares, de hijos que crecieron en hogares sin padre. O sea, más de 8 de cada 10, el problema es que no tuvo papá. Y está generando problemas a la sociedad, problemas en la escuela, problemas de las autoridades. Amén. Un alto porcentaje, porque es muy alto el porcentaje, más de 8, casi 9 de cada 10 es por hogares. Amén. E hijos que se crearon en hogares sin padres. 35%, amén, de los que abandonan las escuelas, la mayoría, bueno, en este caso, casi 4 de cada 10 es porque, amén, sus padres están divorciados. O, amén, su padre no vive con ellos. Un alto porcentaje de niños que no tienen bien definido su rol sexual viene de las maldiciones. Amén. Y qué hablar de otros porcentajes muy elevados de disfunciones amén, el comportamiento de los hijos debido a, aleluya, amén, a la separación de los padres o a que se ha perdido el diseño de Dios en esa familia. Así que la posibilidad de que estos niños se involucren en alguna actividad delictiva cuando, amén, los padres o la familia se sale del diseño de Dios, donde el hombre es la cabeza, la mujer se somete al hombre, el hombre ama a su mujer, crean una familia. Si se sale de ese diseño, pues ahorita tenemos niveles de delincuencia, niveles, aleluya, amén, delictivos muy elevados. En su mayoría son familias disfuncionales, matrimonios disfuncionales, separados. Amén. Y ese número va creciendo cada vez más por el número de hogares divididos, el número de hogares quebrantados, matrimonios separados, sin padre. Aleluya. Ya sea porque está el papá en la cárcel, o porque se fue a trabajar, o por alguna otra razón salió de aquí, se fue a otra ciudad, y los hijos siguen creciendo sin padres. Y esta sociedad, aleluya, cada vez más delitos, cada vez más delincuencia. Así que recordemos que el propósito de Dios en el matrimonio es que ambos, aleluya, amén, dejen a sus padres, se unan, sean una sola carne, amén, y aleluya, procreen hijos. En Génesis habla, amén, aleluya, de que tengan dominio. Y, aleluya, dijo el Señor, amén, fructificad y multiplicad, dice el Señor. Así que, aleluya, el propósito de Dios en el matrimonio es que ambos dejen a sus padres y se unan a una sola carne, tengan dominio y se multipliquen, o sea, procreen hijos y los eduquen por el camino recto. Amén. El camino que los va a ayudar a crecer sanos, física y espiritualmente, crezcan esos hijos sanos, física, espiritualmente, al punto de que ellos mismos puedan procrear su propia familia en base al diseño de Dios. Esos fueron los planes de Dios, y esto continúe, aleluya, el dominio del que habló Dios en Génesis, un dominio que está, aleluya, en esta generación se ha perdido, amén, casi totalmente en esta sociedad. Ahorita la gente ha perdido mucho ese dominio del cual Dios, aleluya, hablaba, amén, en Génesis, acerca de tener dominio, acerca del pecado, acerca de la ira, amén. Ahorita hay excesivo, amén, cantidad de gente en alcoholismo, han perdido el dominio, muchos han perdido el dominio en cuanto a las drogas, comedores compulsivos, etcétera. Dios hablaba de dominio. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde? Amén. Pero ahorita en esta sociedad se ha perdido mucho
ese dominio del cual Dios habló en Génesis, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, dice, el mundo está bajo el poder del maligno, dice. O sea, no hay dominio, amén, porque la sociedad, la generación esta que estamos viviendo, está no bajo el dominio de Dios, aleluya, del cual Dios habló en Génesis, sino bajo el dominio del maligno, bajo el poder del maligno. El dominio del que les habló Dios fue precisamente para resistir los espíritus diabólicos, algo que no estamos viendo en esta generación, aleluya, que esté resistiendo eso, amén, los espíritus diabólicos. Le hablaba, amén, aleluya, de toda esa cantidad de vicios, de hábitos pecaminosos, de tanto que se vive, aleluya, en muchas familias, porque el padre no tiene dominio, porque la madre no tiene dominio. Ahorita, aleluya, las personas no tienen dominio ni siquiera sobre el celular, no tienen dominio, aleluya, ni siquiera, aleluya, sobre el internet, no tienen dominio, aleluya, de lo que van a hablar. O sea, hay una pérdida, aleluya, de dominio, aleluya, en muchas familias, y eso está matando, está destruyendo muchas familias, amén, porque no es lo que Dios habló. Dios les habló de dominio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Y Jesús, aleluya, la palabra de Dios en el libro de Juan dice que el mundo está bajo el poder del maligno, no del dominio del cual Dios habló. Así que estamos viendo en esta generación, aleluya, que ni los padres ni en los hijos hay dominio. Usted y yo, si queremos servir en esta generación, tenemos que adquirir dominio personal que debe haber en todo matrimonio para poder alinearnos con los planes y propósitos de Dios. Amén. El matrimonio cristiano tiene que tener dominio, aleluya, porque de eso habló el Señor, aleluya. El matrimonio cristiano debe ser esa sal de la tierra de la que habló Jesús, que es capaz de resistir la corrupción, que es capaz de resistir los malos hábitos y es capaz de recibir toda clase de maldad, amén, que está haciendo que muchos matrimonios, familias se salgan del sometimiento a Dios, porque están bajo el poder del maligno, no en el sometimiento a Dios. Por eso quiero hablar segundamente el sometimiento a los propósitos de Dios en el matrimonio. Vivimos una generación donde escasean los matrimonios, las familias que quieran estar sometidos a los propósitos de Dios. ¿Cuánto está conmigo? O sea, tenemos mucha gente de iglesia que asiste, que ora, que pide, que da. En algunos casos, amén, da, ¿verdad? En otros no, pero no quieren estar sometidos a los planes de Dios. Amén. Amén. Entendemos que la familia inconversa, el matrimonio inconverso difícilmente siente involucrarse en los propósitos de Dios. Pero ¿qué de la iglesia? Amén. ¿Qué de los matrimonios de la iglesia? Porque es muy fácil mirar hacia afuera y decir, mira, le fui a hablar a tal fulano, a su matrimonio está destruido, está, no hombre, qué bárbaro, y nos admiramos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y fui a compartirle a tal persona porque está viviendo de esta manera. Pero ¿qué nosotros? ¿Qué nosotros? Amén. El apóstol Pedro dijo el que en estos postreros tiempos el juicio de Dios, el juicio comienza por casa, dice. El juicio comenzará por la casa de Dios. O sea, ¿qué de nuestros matrimonios? Yo entiendo, ¿verdad?, que un matrimonio inconverso difícilmente quiere involucrarse en los propósitos de Dios. Pero un matrimonio cristiano, amén, cristianos que viven autoengañándose, ¿sí? No, yo estoy con Dios. No, Dios para acá, ¿sí? No, Dios está conmigo. No, estamos cumpliendo los propósitos de Dios en la iglesia. Amén. Quizá porque no se han regresado al mundo, ¿verdad? Pero hay matrimonios que viven autoengañados, pensando, ¿verdad?, que están metidos o involucrados en los propósitos de Dios, y no es así. Dios tiene propósitos para cada matrimonio. ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén. Amén. Romanos 6:16 dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En la sociedad que tenemos, ¿sí?, el ejemplo de los famosos, amén. Tenemos el ejemplo de los famosos, que se casa el artista más guapo con la artista más bella, más hermosa, y planean una boda espectacular en algún lugar exótico, amén. Gastan fortunas, invitan a la prensa de todo el mundo, su boda sale en todas las revistas, es conocida por todo el mundo, y la realidad que es toda una farsa, ¿sí? Eso es lo que estamos viviendo en la sociedad.
¿sí? Los matrimonios en la sociedad son una farsa. ¿Por qué? Porque meses atrás o años atrás vivieron en fornicación. Pero las revistas siguieron su relación amorosa. Están siguiendo, amén, cada paso, para dónde van, para dónde fue, cómo están viviendo ese noviazgo. El momento en el que el famoso le pidió la mano a la famosa, ella se emociona, ay, me entregó el anillo, y llora de emoción, y todo eso lo va siguiendo, amén, aleluya, las redes sociales, se ven muy felices, muy dulces, cautivan el corazón de millones de personas, los van siguiendo. Amas de casa están siguiendo esa pareja famosa, el noviazgo, al punto que ya se van a casar y todo muy espectacular. Jovencitas, jóvenes van siguiendo, aleluya, quieren ser como ella o quieren ser como él. Y esto es el ejemplo de la sociedad que estamos viviendo. De ninguna manera el modelo establecido por Dios. Dios no estableció fornicación en el noviazgo, esas vanidades, esa falsedad, esas excentricidades, esas exageraciones, amén, están muy alejadas del modelo que Dios estableció para el matrimonio. ¿Cuánto dicen amén? Para una familia. Entonces estamos viendo una generación alejada totalmente de los propósitos de Dios, pero lo que ellos están recibiendo, lo que ellos están dejándose ser impartidos, es por lo que está viviendo esa sociedad. Amén. Eso es lo que se están alimentando mucha gente, aleluya, acerca de lo que está haciendo el famoso, la famosa, acerca de lo que está haciendo el artista famoso, qué hace, amén, qué hace, aleluya, amén, el actor, el artista, el cantante, ¿sí? Cómo están viviendo sus vidas, amén. No quiero mencionar nombres porque ya no me acuerdo de algunos, pero los van siguiendo, y ese es el mensaje que están recibiendo. El ejemplo que siguen esos jovencitos, incluso adultos, es de un matrimonio sometido al pecado de fornicación. Amén. Amén. Un matrimonio en la falsedad, amén, en la vanidad, en excesos de todo tipo. Un matrimonio hecho de marketing, o sea, en el cual esa boda va a costar tantos y tantos millones para la prensa o para la revista tal. Es una falsedad. La iglesia no es la excepción, hermano, a lo que está sucediendo en el mundo. Hoy en día son pocos los matrimonios, aleluya, que ven el ejemplo, por ejemplo, del matrimonio del pastor y la esposa, los hijos, y se fijan en ese ejemplo. Y digan, no, esto me motiva a mí para yo también poner mi matrimonio en las manos de Dios, en los planes de Dios, y yo sentirme motivado, acercarme a ellos y seguir ese ejemplo. No, hermano, en la iglesia sucede que muchos matrimonios ni siquiera, amén, están motivados a ponerse en las manos en los planes de Dios. No sé si sea porque si estarán recibiendo otra, otra información, o estarán recibiendo otra motivación, otra impartición de otro lado, pero sucede eso, aleluya, amén, de poner los ojos, amén, en motivarnos, aleluya, en cuanto a la familia. Mucho menos buscan, amén, el sometimiento a Dios, para involucrarse en los planes de Dios, en los propósitos de Dios. Y esta es la razón de esta escasez que se vive en las iglesias de matrimonios sometidos a Dios. Algunos matrimonios llegan bien destruidos, ¿sí? Y llegan a Cristo Jesús. Salvan sus vidas, salvan sus almas. Amén. Y ahí están en Cristo. Pero como que llega como un acuerdo en el cual, bueno, ya nos salvamos, ya no vivimos como antes. Y ahí se quedan sin ninguna motivación, sin ninguna intención de someterse a los planes de Dios. Amén. Amén. Y ahí empiezan a vivir la vida. Amén. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice lo que dice la Escritura. En la anterior dice que si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos esclavos. Amén. Estamos sometidos a ese que obedecemos. En el mundo, dice el versículo 17, vivíamos esclavos del pecado. Dice. Pero gracias a Dios, que salimos, aleluya, de esa esclavitud del pecado. Amén. Borracheras, pleitos, iras, contiendas, infidelidades, adulterios. Amén.
Increíble, amén, aleluya, la cantidad de mujeres. Antes se supone que el hombre era el que cometía adulterio, pero es increíble la cantidad ahora de mujeres que al menos han cometido adulterio alguna vez en su matrimonio. De eso salimos, amén. Gracias a Dios salimos de eso, que aunque eras esclavo del pecado, ahora obedecemos de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Amén. Amén. No se trata nada más de decir, no, ya está bien mi matrimonio, qué bien, aquí me quedo. Sino se trata, amén, aleluya, de entregarnos a Dios, de entregarnos a la voluntad de Dios, de entregarnos a la doctrina por la cual, aleluya, la forma de doctrina por la cual nosotros, Dios nos ha entregado, nos ha sacado de aquí y nos ha puesto en otro lugar ahora. Qué bendición que aunque hayamos sido esclavos del pecado, Dios nos haya dado la oportunidad de rendirnos ahora a sus planes y a sus propósitos eternos. Y usted pudiera decir, bueno, que no tenía que predicar el pastor esta vez, ¿verdad? No habría otro tema. Amén. Pero, aleluya, yo quiero hablar, amén, aleluya, acerca de esto, del matrimonio, de encontrar una motivación, hermano, iglesia, para someternos a Dios, para someter nuestro matrimonio a Dios, a los planes de Dios, o que toda nuestra familia nos pongamos en los planes de Dios. Y usted a lo mejor va a decir que exagerado, ¿verdad? Si yo ya estoy en Cristo, ya no me he ido al mundo. Pero si nosotros vamos, amén, y nada más vamos y venimos a la iglesia, nada más vamos y venimos a la iglesia, ¿sí? Y ya no hay más para nosotros. No hay la búsqueda de un sometimiento a los planes de Dios. Déjeme compartir una gran verdad que yo he visto en estos años en la iglesia. El vivir para Dios tiene su propia recompensa. Pero el vivir fuera, amén, aleluya, el sometimiento a Dios, viviendo nada más nuestro matrimonio a lo que esposo se pone de acuerdo, donde no viven sometidos a Dios, eso también trae su recompensa. Y yo lo he mirado, amén, aleluya. Y se lo voy a decir, hermano, porque el vivir para Dios tiene su propia recompensa. Porque si usted decide llevar su matrimonio, su familia, a someterse a los planes de Dios, eso traerá una recompensa. Y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Dios le va a cumplir. Eso lo sabemos nosotros y esa es nuestra esperanza. Pero tristemente, el no vivir nuestro matrimonio con nuestra familia sometida a los planes y propósitos de Dios, también trae su recompensa. Yo he visto recompensas muy tristes. Yo he visto, amén, aleluya, de recompensas muy desastrosas en matrimonios que nunca se sometieron a Dios. Cuando era él, ella no. Cuando era ella, él ahora no. O ninguno de los dos. Y nunca lograron someterse a Dios. Se pusieron de acuerdo acá en lo oscurito. No, mira, vamos a servir a Dios hasta aquí. Estoy de acuerdo, sale, tú y yo está bien. Y nunca se sometieron a Dios. Y yo he visto recompensas muy tristes. Yo he visto recompensas muy desastrosas, hermano. No sé si usted pudiera sentir lo que yo siento al recordar esto, matrimonios que yo vi años, amén, aquí en la iglesia. Les prediqué de someterse a Dios. Ellos, amén, el esposo, la esposa, los hijos, les traté de inyectar visión. Quise ser un ejemplo, una motivación para ellos. No lo hicieron. Y ahora no solo ya no están en la iglesia, sino que el diablo ha logrado destruir esa familia. No solamente perdieron un destino de esos matrimonios, sino que logró destruir esos matrimonios, logró destruir esas familias. Algunos que yo mismo casé en la iglesia, amén, la recompensa que han recibido por no someterse a Dios ha sido desastrosa. Amén. Si nosotros nos sometemos a Dios, sabemos que hay recompensa. Sabemos a lo que Él dijo, que lo que Él prometió, Él lo va a hacer. Amén. Y esa es nuestra esperanza. Pero también sabemos que si no lo hacemos, eso también traerá recompensa. Tarde o temprano traerá resultados. Amén. No sé si usted alcance a mirar eso. Y es que los matrimonios son preciosos en la mano de Dios, las familias cristianas, pero también son de los más atacados por Satanás. Amén. Amén. Matrimonio que no está involucrado en la mano de Dios, matrimonio que no está sometido. Dice la escritura que leímos: ¿no sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Son atacados, amén.
Eso es lo que se está viviendo en esta generación. Matrimonios destruidos. Por eso necesitamos ser nosotros, como nuestro matrimonio, amén, o nuestra familia, un punto de referencia para esta generación caída. Ser un punto de referencia a nosotros, amén, y ser la inspiración para otros, amén, un sometimiento a la voluntad de Dios, que otros también quieran ir por ese camino, amén, porque si nosotros queramos una iglesia donde, amén, los matrimonios van por el mismo camino, nada de sometimiento a Dios, nada de sometimiento a Dios, y todos por el mismo camino, necesitamos cortar con esa maldición, y matrimonios se sometan a Dios, y los que lleguen se vayan sometiendo también a Dios. Y en muchas iglesias así están, tristemente así están. Por donde van los de adelante, ahí van los demás, y todos por ahí por el mismo camino. Y es el pastor, la esposa del pastor, la familia del pastor, las que están involucrados en todo, involucrados en oración, involucrados en los servicios, involucrados en evangelismo, involucrados en el teatro, involucrados en esto, en otro, en aquello, y todos los demás caminando y nada más haciendo, amén, ciertas cositas, pero no sometidos a Dios. La recompensa por someternos a Dios, amén, mi esposa, mi familia, yo, sabemos, aleluya, que está asegurada porque Dios lo prometió. Pero amén, también, aleluya, está asegurada el fracaso cuando no nos sometemos a Dios. Amén, amén. Amén. Tanto como matrimonios, tanto como iglesia. Si usted ya tiene años en la iglesia, amén, usted ya debe ser un matrimonio sometido a la voluntad de Dios. Ahora yo entiendo que va a haber gente que solamente va y viene a la iglesia. Son de iglesia nada más. No son para ir a predicar, de acuerdo. Amén. Yo entiendo que en el cristianismo hay dos clases de cristianos nada más. Los que van a ir a predicar y los que van a aportar para que sean enviados. O sea, el que va y el que envía. Pero debemos de estar sometidos a Dios. Así en el matrimonio igual, sí, nada más hay dos clases de cristianos, los que van a ir a predicar y los matrimonios que están involucrados, amén, sometidos a Dios en enviar a los que van a ir, en impulsar la obra de Dios. Pero, aleluya, necesitamos estar sometidos a Dios. Por eso quiero cerrar, matrimonios entregados a la voluntad de Dios. El ir a conferencias es una experiencia muy hermosa, hermano, yo le comparto esto, porque muchos matrimonios tienen años y todavía no han ido a esta experiencia de conferencias, las predicaciones, el compañerismo, pero sobre todo la noche del jueves y viernes, que es cuando esas parejas, amén, se miran, aleluya, amén, anunciadas esas parejas, matrimonios que se disponen a salir a la aventura a otras ciudades, matrimonios que se disponen a ir a otras naciones para predicar el evangelio. Esto es algo muy bonito, es algo muy motivante, es algo en lo que es digno de poner los ojos, poner la mirada, amén, aleluya, no en el artista, no en esos matrimonios de marketing que están ahorita mandando ese mensaje al mundo, amén, y donde todo el mundo quisiera una boda como la de fulanita de tal o el artista tal, sino inspirarnos, amén, en ese tipo de cosas, amén, y ser nosotros de inspiración para otros matrimonios. Amén, amén. En estas últimas conferencias en Presca, 24 parejas anunciadas con COVID-19 ya. Aleluya, 24 parejas anunciadas para ir a predicar el evangelio. Y no solo son matrimonios, ellos tienen hijos. Muchos de ellos tienen hijos. Son familias las que se disponen a ir al campo misionero. Amén. No sé si tú no puedes entender esto. Amén, cómo personas se disponen para ir a predicar el evangelio. Si te es difícil entender cómo es que ellos deciden eso, lo más seguro es porque tu corazón no está sometido a Dios. Si te está costando trabajo entender cómo es que en el compañerismo salen a predicar a las naciones, dejan su casa, dejan muchas cosas y se van, es porque tu corazón no está sometido a Dios. Tu matrimonio aún no se somete a la voluntad de Dios, tus hijos no saben acerca de la visión, acerca de los planes de Dios, acerca, aleluya, de lo que Dios, amén, tiene preparado para este mundo, que es predicar el evangelio. Quiero cerrar, amén, aleluya. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Recuerdo que mi esposa batalló para someterse a una decisión acerca, aleluya, de los planes de Dios para mi vida. Una decisión acerca de dejar mi trabajo, la fuente de nuestra riqueza,
Porque estando en comisiones, mi trabajo era la fuente de nuestra riqueza. Yo compré terrenos, compré casas, compré autos, hice casas, hice muchas cosas. O sea, mi trabajo era la fuente de mi riqueza. Amén. Era la fuente, amén, aleluya, amén, aleluya, de nuestra riqueza familiar. Y a ella yo sé que le costó algo de trabajo el sometimiento, a mis hijos, someterlos a la voluntad de Dios. Pero ella, amén, mi esposa, mis hijos, amén, ellos pueden enseñar acerca del verdadero sometimiento. Hermana, ella te puede enseñar acerca del sometimiento verdadero a Dios, a los planes de Dios, porque ella lo vivió. Amén. O esposa, amén, mujer. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, dice, así como amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A mí me costó amar a mi esposa, como lo dice la Biblia. Yo soy una prueba de machismo, orgullo, de prepotencia en el pasado, pero este versículo se me ha predicado muchas veces, muchas ocasiones, y he entendido acerca de amar a mi esposa. Y algo que tiene mucho que ver, amén, aleluya, cómo se ama a una esposa. La Biblia nos lo pone de ejemplo, cómo ama a Cristo en la iglesia. Cómo ama el Señor a su iglesia y se ha entregado por ella. Así que amar a una esposa tiene mucho que ver con entregarse por entero, ¿verdad?, a ella. Es como cuando decide procurar el bien, amén, para ella. Y he entendido que nunca logré amar a mi esposa, quizá como ahora, porque nunca estuve sometido a Dios. Pero cuando uno se somete a Dios, es que esto se trata de sometimiento. Se trata de someterse a Dios. De lo que estamos hablando en esta tarde es de someternos. Yo entiendo que va a haber quienes van y vienen. Sí, pero quizá usted como matrimonio, usted sea de alguien que ya a estas alturas usted ya va a estar sometido a Dios. Porque no puede ser que en una iglesia todos vayan y vienen. Debe haber matrimonios sometidos a Dios para que esa iglesia se sostenga, para que esa iglesia avance, para que el evangelio sea predicado. Quizá usted sea una de esas personas de las cuales ya debería estar sometido su matrimonio a Dios, dispuesto para lo que Dios quiera. Dios creó cada matrimonio para ser de bendición. Amén. Amén. Las bases que Dios puso, el fundamento para edificar un matrimonio, una familia, apunta para eso, apunta para bendición, no para destrucción, como el diablo lo ha hecho. Recordando esos matrimonios que yo he visto, amén, cómo es que Dios los ha destruido. Amén. Ellos se salvaron aquí en la iglesia. Aleluya. Y el Espíritu Santo vino a ayudarles en algunos momentos de sus vidas, pero ellos en muchos momentos de su vida lo rechazaron. Rechazaron la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por no someterse, amén, a la voz de Dios. El Espíritu Santo es una ayuda valiosa para un matrimonio. El Espíritu Santo, mi hermano, aleluya, tengo muy claro que Dios siempre ha querido ayudar a un matrimonio. Dios siempre ha querido ayudar a un cristiano. Por eso dijo el Señor, les enviaré el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amén, tiene más sabiduría, mucho más sabiduría que nosotros. El Espíritu Santo sabe muy bien hacia dónde apuntan los planes de Dios, mucho más que nosotros. El Espíritu Santo puede ser una guía para nosotros. Debe ser la guía, aleluya, en todo matrimonio. Amén. He querido ayudar, amén, aleluya, a matrimonios, pero más bien, aleluya, amén, se necesita, aleluya, dejar ser ayudado por el Espíritu Santo. De repente yo quiero ayudar a matrimonios y me choco, amén, aleluya, choco con pared, amén, choco, aleluya, con algo muy opuesto. ¿Por qué? Porque no tienen contacto esos matrimonios con el Espíritu Santo. Porque el hermano, el esposo no está orando, porque no está, amén, llenándose del Espíritu Santo. Porque la hermana solamente va y viene a la iglesia, pero no está llena del Espíritu Santo. Matrimonios que no están llenos del Espíritu Santo, es muy difícil que un pastor haga algo ahí. Es muy difícil que un pastor inyecte la visión. Es muy difícil que un pastor les ayude, amén, aleluya, que se sometan, aleluya, a los planes y propósitos de Dios. Es muy difícil que ellos puedan mirar, amén, aleluya, amén, al pastor, a la esposa del pastor, su familia, como una motivación para sus vidas, hermano. Porque necesitamos nosotros la ayuda del Espíritu Santo. Yo tengo claro que es el Espíritu Santo el que nos va a dirigir. El que va a dirigir mi matrimonio, mi familia. Sabe mucho más que yo de lo que me conviene. Sabe mucho más que yo, aleluya, del destino que Dios tiene para mi vida. Por eso en esta tarde hay que enfrentar la realidad del matrimonio. La realidad del matrimonio es que Dios nos crió para ser de bendición. La realidad del matrimonio es que Dios nos crió para, amén, ser una misma carne, sí, pero estar sometidos a la voluntad de Dios. La realidad es por lo que Dios
aleluya, nos creó, amén, nos formó en matrimonio, es para ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Yo quiero toda la cabeza inclinada, todo ojos cerrados, respeto, reverencia al Señor. Amén. Yo quiero hacer un llamado en esta tarde. Si eres esa persona, amén, que no tiene a Cristo Jesús y ya has estado escuchando, siguiendo las transmisiones o los videos, los mensajes, o Dios ha hablado a tu vida, el Espíritu Santo ha hablado a tu vida y Él te ha contristado acerca de tu situación real, acerca del pecado, acerca de que sin Cristo, sin la salvación, somos pecadores, amén, condenados al infierno, pero con Cristo Jesús, amén, como Salvador, somos pecadores, ciertamente fallamos, pero pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Tenemos esperanza del cielo por la sangre de Cristo Jesús. Tenemos entrada, amén, aleluya, al cielo, tenemos entrada al trono de la gracia de Dios por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Si eres esa persona, yo quiero guiarte en oración. Repite conmigo estas palabras. Dios, en esta tarde, yo vengo delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, mi Dios, reconociendo que soy un pecador, una pecadora. Pero en este momento, yo me arrepiento de mis pecados, pido perdón por todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús entre a mi vida y se convierta en el único Señor y Salvador. Gracias, Jesús, gracias. Te pido que me ayudes a seguir adelante. Gracias, Dios, gracias, Cristo Jesús. Amén. Iglesia, amén. El punto aquí es el sometimiento. Mujeres a sus esposos, esposos a Dios. La iglesia sometida a Cristo, que es el esposo. Como también Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Y eso es lo que se trata, es, amén, ser guiados por el Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo obre en nuestro matrimonio, obra en nuestras vidas. Nuestro matrimonio fue creado para bendición, para la bendición de Dios, para que Dios nos bendijera y para que seamos bendición. Dios le habló a Abraham y le dijo, te bendeciré y serás bendición. Esto estaba hablando para su vida, no solamente para Abraham, sino para Sara, su mujer, para su familia, su hijo Isaac, aleluya, ese es el plan de Dios para nosotros. Vamos a cantar una alabanza al Señor en esta tarde, una alabanza de adoración. Gracias, Señor, gracias, Dios. Gracias.